Vamos a hacer un turno muy corto porque estamos peor de tiempo que en la primera sesión, pero lógicamente va a haber preguntas. Yo lo único que te digo no es una pregunta, es una indicación. Aquí tienes a México, al director del Consejo Mexicano del Vino, tienes a Bolivia, tienes a Andorra, además de Chile y Argentina. Si te espabilas un poco, después de comer has podido firmar 5 acuerdos. O sea que ha empezado la alcaldesa de Jerez esta mañana, tienes un día de cara. O sea que te lo estamos poniendo. Va a ser todavía otra cosa de este foro, ¿no? Es increíble, ya ha habido ya acuerdos entre universidades, o sea, vamos muy rápidos. Bueno, pues tienen la palabra para hacerle la pregunta que quieran a cualquiera de los dos ponentes. Gracias. Veo muchas manos levantadas por ahí, se nota el gran interés que han suscitado. Soy Jordi Cuyas, responsable de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. En la línea de lo que ha expuesto antes Miguel Torres, decir que, y para animar a otras instituciones, a otros ayuntamientos, instituciones públicas o a las bodegas para que los animéis, que en el tema del cambio climático, que consideramos importante, decir que para entrar más con la gente joven, todos estos temas de salud, clima, etcétera, son importantísimos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Innovi, que son digamos, un clúster de empresas del sector, con agricultores a través de una cooperativa, para cerrar el círculo de la viña y, por tanto, utilizar la biomasa no solo en las grandes empresas como Torres, que ya lo está haciendo, sino que pueda entrar en todas las bodegas y, por tanto, todo el tema del calor y del frío, hacerlo con la biomasa, por tanto, reducir la emisión de CO2, que no se queme nada en la viña, y utilizar todo esto. Y todo eso creo que la administración pública, los municipios, de la misma manera que hemos ayudado a poner en marcha y tenemos que estar en todo el tema del enoturismo, entendemos que en todo este tema también tenemos que estar. Y por eso, no sé yo, si el señor Torres o si vale la pena animar a que desde la propia administración local, la del terreno, en todos estos temas y de la energía, que es un gran reto de futuro, pues mira, estemos... Animo yo desde aquí, porque puedes empezar con Jerez, que ya estás aquí tienes a la alcaldesa, y durante este año, que esto es la capital europea del vino, van a pasar por aquí infinidad de alcaldes. Mejor mensajera imposible, o sea que... No sé si Miguel querrá añadir algo, pero me parece que este es el mejor consejo que te puedo dar o la mejor vía. Empezando ya hoy con que la administración de aquí se una a esa idea. Y como van a venir muchos y es mujer y convincente, vas a tener la mejor embajadora. ¿Quién más quería preguntar? A ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Baylis, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California, México. La pregunta es para el director de Wine Moderation. En este caso, escucho que el programa es muy interesante, ¿no?, del desarrollo de la cultura del vino, y en este caso ustedes en la Unión Europea todo lo que viene siendo la moderación del consumo, orientado precisamente y muy atinadamente, no es limitar el consumo, es orientarlo, ¿verdad? ¿Cómo las universidades participamos en esto? ¿Cómo integrarnos? Lo entiendo y podría parecer muy obvia la pregunta, pero en el programa, ¿cómo es concebida la participación de las universidades o centros de educación, puesto que la mayor parte de los estudiantes, los jóvenes, están ahí concentrados? Y es creo que es una institución que puede dar mucho, pero ¿cómo son concebidas la participación de las instituciones educativas en este proyecto? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo mencionaría el caso concreto de Alemania, porque así hablamos de cosas concretas. En el caso de Alemania, nuestros colegas alemanes decidieron, a ver, ¿dónde ponemos la prioridad? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que puede conciliar a la vez? Hablarle a la gente joven de nuestro producto, porque hemos visto esta mañana, yo creo que hay un clamor
con la dificultad que tenemos de tener pegada con la gente joven de una forma que sea responsable, porque todavía es el desafío, hablarle a la gente joven y con un mensaje que sea, meterse en el mismo mainstream, o sea, en el mismo tipo de mensaje que toda la publicidad que hacen cualquier bien de consumo para gente joven, centrándose en la transgresión, en la, ¿sabes?, por así decirlo, en la juerga, que no quiero parecer muy conservador, sencillamente, bueno, hay una tendencia, lógicamente, de atacar a la gente joven en el territorio propio suyo. Eso es muy fácil desde el punto de vista de marketing. Lo que es muchísimo más difícil, pero mucho más interesante es de qué manera podemos hablar a la gente joven con un lenguaje que a la vez sea suyo, pero que sean los valores que vehiculamos. Para eso los expertos de marketing deben de estrujarse las neuronas y trabajar en algo que sea más inteligente que solamente ir al mismo sitio que va todo el mundo, ¿no? Ese es un poco como introducción. En el caso concreto de Alemania dijeron, a ver, nosotros tenemos un acuerdo, tenían ya algún acuerdo con alguna entidad de escuelas de hostelería que estaban especializadas con los sommeliers, etcétera, y dijeron, bueno, si hacemos un convenio con toda la red de escuelas universitarias o de escuelas profesionales en este ámbito, estamos hablándole a una población de, no le puedo decir, no recuerdo el número, pero una población importante de gente joven que pasa por ahí, que son por definición embajadores, van a ser embajadores de la cultura del vino y de la prescripción del producto, y que encima en la interacción, en la clase pedagógica, yo no conozco ese mundo, pero todo lo que es la intervención pedagógica con la gente joven es muy enriquecedora porque permite testar si la forma de comentarles, de hablarles de este tema, suscita un interés que después se puede utilizar en las campañas o en la propia mensaje para difundirlo, adaptado a ese contexto local, porque probablemente la gente joven en Alemania pues vive el rollo de una forma diferente de cómo lo vive la gente joven en otro país, como podría vivirlo en España. Entonces, yo creo que la idea ahí, nuestro tema concretamente, si en el caso de que concretamente, o sea, en definitiva ya tenemos modelos, otra de las dinámicas del programa es que compartir todos los miembros de la red tienen una obligación, un compromiso, es compartir sus experiencias con el resto. De manera que el resto, si está pensando en desarrollar algún tipo de actividad, en vez de tener que volver a inventar la rueda y volver a inventar el concepto, se fije en lo que han hecho los colegas en otro país y es una especie de compartir, se trata del objetivo de compartir buenas prácticas, ¿no? En este caso concreto, pues sería entrar en contacto con esas entidades ya que están haciendo en Alemania a través de nuestros interlocutores en la industria alemana y todo el material y toda la evaluación que han hecho de la eficacia que ha tenido esa intervención ante esa población joven, pues poderla compartir con ustedes. Y entonces, para eso esa es el interés de participar en Wine Moderation en esa red. Y además ellos tienen una doble, porque la escuela es de enología y gastronomía, o sea que tiene el aspecto científico de que están formando futuros técnicos, puede tocar ese campo también, y por otra parte el campo de los cocineros, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante. Sí. Pau Roca quería preguntar algo más, perdón. Que yo contara. Yo soy de Bodegas Argentina, justo cuando estuviste en el comité ejecutivo y justo cuando estuviste en Mendoza estaba en Cafayate trabajando y por eso no me viste. Pero para nosotros la motivación de incorporarnos, que le puede servir por ahí a los otros, Isabel, en la línea que vos decías, para nosotros fue importante cuando vimos este programa y que surgió las bodegas porque justamente vimos que esta era la contratendencia de la tendencia que se nos venía de asociarnos con el consumo negativo y el alcohol y demás, y esta tendencia que veíamos en general, exacto, que podía terminar hasta impositivamente castigándonos. Entonces, además de otras cosas que se hicieron, como el tema de declararlo bebida nacional por ley y demás, que hay una ley nacional que lo transformó en bebida nacional, parte de nuestra cultura, diferenciarlo de otro alcohol, este programa nos viene, como se dice, como anillo al dedo, porque nos permitió desde las bodegas plantear que nosotros estamos dispuestos al tema de la moderación, del consumo responsable y siguiendo tu línea, nosotros desde Bodegas de Argentina, desde el sector privado, desde la decisión de las bodegas y no del gobierno, vamos a construir esa red que ella decía. Entonces, estamos saliendo a buscar distintos tipos de organizaciones que nos acompañen y lo vemos también como una manera de fomentar el consumo también entre los jóvenes. O sea, beber vino es otra cosa que el resto del alcohol. Entonces, esto es muy importante también para generar tendencias de consumo positivas. Por eso digo, para nosotros lo del Wine in Moderation nos vino bárbaro y yo lo recomiendo, para nosotros nos ha dado
muy buen resultado y la repercusión que tuvo cuando estuvo José Ramón fue fenomenal. O sea que, Laura, prácticamente te pones de acuerdo con Ramón Vélez y metéis a la vez la industria, la enseñanza, los científicos y los cocineros. No me digas que no es un gol. Fantástico. A ver, Pau. Bueno, primero de todo, y además como la alcaldesa de Jerez se va, pues un ratito, pero quería hacer una pregunta o pedirle a José Ramón que después de las elecciones europeas, pues habrá que constituir de nuevo el intergrupo vinos y quizá convendría pues hacer una acción, visto que tenemos pues la Ciudad Europea del Vino en Jerez, pues después de las elecciones este modelo que estamos haciendo, que también lo tenemos en España ahora, que es la asamblea de parlamentarios a favor del vino, pues y que también lo estamos teniendo y que además sería un modelo a lo mejor replicable en algunos países iberoamericanos, ¿no? Que los órganos legislativos tuvieran un caucus. Lo del Congreso de los Diputados. Pero que en el Parlamento Europeo, pues sé que tenemos, ayer lo hablé con la alcaldesa y pues intentar organizar esto. Y lo segundo, perdona alcaldesa, que lo segundo es, Miguel Torres también ha planteado el tema de la India. Ayer tuvimos una mesa redonda sobre temas comerciales. Hay una serie de cuestiones que incluso podemos compartir con países iberoamericanos. O sea, la plataforma de países iberoamericanos a lo mejor podemos tener incluso ciertas estrategias comunes, lo cual es difícil, porque el orden de prioridades, pues por ejemplo Chile lo tiene bastante claro. En Europa, pues lamentablemente el vino está a lo mejor en el número 35 de prioridades. Pero nosotros no descartamos pues progresar en lo que es la negociación comercial de la India, pues de alguna manera pues con más amplios apoyos que los que hemos tenido hasta ahora en bilateral entre la Unión Europea y la India, ¿no? Y esto es una cosa que te lo podía preguntar también a José Ramón para que lo pudiera contestar a don Miguel. Muchas gracias. Sí, bueno. Pau, rápidamente con el tema de parlamentarios, Parlamento Europeo, etcétera, está claro una vez más, el interés de nuestras experiencias es que, de hacerlo en red a nivel europeo, es que aquello que funciona bien en un país, pues lógicamente puede funcionar en otros. Y por supuesto a nivel europeo, efectivamente tenemos un intergrupo vino que yo en mi opinión desgraciadamente se ha centrado siempre demasiado en temas muy endogámicos de discusión sectorial, regulatoria, con la reforma de la OCM, ese tipo de historia, las plantaciones y demás, que son ciertamente temas muy importantes, pero que muchas veces deja un poco de lado estos temas más de fondo y de entorno social, que para los cuales la labor del Parlamento siempre puede ser muy importante. O sea que, por supuesto, que es una idea muy interesante que debemos trabajar juntos en el marco de nuestra asociación europea. Con respecto al comercio exterior. Con respecto al comercio exterior, yo solamente lo que me gustaría es llamar la atención sobre es un tema estructural. Me explico. El vino es un producto agrícola. El vino es una gota de interés ofensivo de la Unión Europea a la exportación en un océano de intereses defensivos: las cereales, la carne, la leche y todo lo que quieras. Entonces, cada vez que llega una negociación de libre cambio entre la Unión Europea y un país tercero, sobre todo cuando son economías emergentes, la posición comunitaria consiste en ser muy proteccionista con aquellos grandes sectores de la agricultura para los cuales no quiere la Unión Europea abrirse. Perdón. Estupendo. Y en cambio, trata de apoyar mucho las exportaciones de nuestro producto agrícola en el que somos ofensivos. ¿Cuál es la traducción de esto? Pues la traducción de esto en el caso de la India, y lo pongo por ponerlo en contexto, el desafío que teníamos y seguimos teniendo con la India es que el gobierno indio inicialmente en esa negociación, basándose en la propia constitución del Estado indio, quería sacar las bebidas alcohólicas de la negociación, ponerlos en una lista negra de productos sobre los que no se negocia. Saben ustedes, por un acuerdo de libre cambio, hay un compromiso de negociar el 90% de los productos, pero
Hay un 10% que se pueden quedar fuera. Y la India inicialmente decía, la bebida alcohólica tiene que estar fuera. Era, por supuesto, espurio como argumento, porque son grandes productores de bebidas alcohólicas, uno de los mayores productores del mundo de whisky, creo que es, ¿no? Y otras cosas. O sea que, por supuesto, es totalmente proteccionista como enfoque. Pero el inicio de la discusión con la India era, señores, ustedes se quedan fuera. Entonces conseguimos no solamente que se quedara dentro de la negociación, sino que además hubiese que tuviera una posición prioritaria en los objetivos de la Comisión Europea en esa negociación y que terminaron con cierto acercamiento en la concesión de tratamiento arancelario que la India estaba dispuesto a dar a la Unión Europea. No probablemente el ideal para nosotros, pero mucho mejor que el 150% que tenemos. ¿Qué ocurre? Que, por supuesto, hay 20.000 otros factores que no son solamente el interés del sector del vino, que tienen que ver con la propia política interna india, el cambio del gobierno, etcétera, etcétera, y hace que de momento ellos han hecho un take stock de la negociación. Ahí donde estamos, creo que estamos ya. Lo único que ocurre es que en vez no se ha podido culminar ahora. Desgraciadamente, cambio de comisario, cambio de Comisión Europea, los indios también cambian de gobierno y ese será el punto de partida de la segunda etapa. Y muchas veces estas negociaciones, pues, para gran frustración de todos, pues tardan más tiempo de lo que sería deseable. Pero esa es un poco la situación con la India. Ayer ya le pedimos a Jesús Zorrilla también que fuera más deprisa. Exacto. O sea que, y yo creo que lo vamos a poner como una de las conclusiones de este foro, que le pedimos a los organismos negociadores en la comunidad, que entendemos perfectamente que ha habido todos estos cambios y tal, pero que se den un poquito más deprisa, que se animen. El tema... muchas gracias, Ramón. Yo sé que estáis haciendo grandes esfuerzos, pero el tema de la India es muy difícil, ¿eh? No lo he dicho antes, pero en la India hay un problema adicional. Es que hay unos lobbies muy poderosos, por ejemplo, de la cerveza. La cerveza en la India, la Kingfisher, por ejemplo, tiene 7 grados de alcohol. Tiene una cuota de mercado de la cerveza, creo que es del 60%. ¿Esta gente tiene algún interés en que el tema del vino prospere? Tú lo has comentado, el mayor productor de whisky del mundo es la India. De brandy también son los mayores productores, pero unos brandys y unos whiskies súper baratos y una calidad que no lo puedes ni siquiera acercártelo a la nariz, ¿no? Estos lobbies tan poderosos que hay en la India, ¿tienen algún interés en que esto se mueva? Lo tenemos difícil, pero bueno, ánimo. Una pregunta más y tenemos que cerrar. Bosco Torremocha, además tú en tu calidad de Federación de Alcoholes. Muchas gracias, María Isabel. En primer lugar, enhorabuena, desde luego, a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Precisamente iba a hablar de eso y de lo último que comentaba don Miguel Torres, ¿no? Es verdad que aquí hay un posicionamiento en cuanto a bebidas alcohólicas donde la cerveza juega un papel fundamental. Si hablamos, no lo hemos visto hoy, de la evolución del consumo de esa bebida alcohólica en Europa, pues probablemente entenderíamos mejor el cuadro. Creo que hay una relación muy importante entre el vino y las bebidas destiladas, entre otras cosas estando en Jerez necesariamente, porque el vino primero se fermenta y después se adiciona alcohol destilado, y porque el brandy es 4 veces vino, en tanto que la materia prima utilizada pues efectivamente es así. Tenemos un reto que es la estrategia europea del alcohol. La nueva composición del Parlamento Europeo no sabemos qué traerá, pero una de las cosas que ha hecho es paralizar la estrategia. Puede haber estrategia o no. Si no hay estrategia, lo que habrá, seguro, serán nuevas medidas restrictivas de aquellas que José Ramón decía muy bien. Al mismo tiempo, tenemos bueno, yo creo que hay alguno que está intentando adelantar por la izquierda, y en esa política maravillosa de FIBIN, del Comité BAN, que desde luego es digna de elogio, creo que la cerveza, y es la pregunta, se está colando en los argumentos que desde hace mucho tiempo, con la inversión de muchos de vosotros, lleváis a cabo, y creo que es algo que seguro que os preocupa, pero no sé si en algún momento habéis pensado qué se puede hacer al respecto. Gracias. Miguel, ¿crees que se ha colado? Esto lo tenía que contestar. Aquí hay una persona que lo puede contestar. Yo creo que eso casi lo tenía que contestar Domingo Valiente. Domingo, ¿te animas? Aquí pasamos enseguida. Yo puedo decir muy poquito. Yo me iría al colegio, ¿no? Cuando yo veía que había gente que sacaba mejores notas que yo. La única manera que yo podía sacar mejores que ellos era estudiando y aplicándome. El sector del vino, frente a cualquier reto, lo que tenía que hacer es encarar los retos y moverse.
no son culpa de las administraciones ni de los competidores. O sea, yo no quiero demonizar ni a cerveza ni a nadie. Lo que nos toca es trabajar, implicarse. El señor Torres ha hecho una llamada directa. A los bodegueros se tienen que implicar. Exacto. No puede ser que unos cuantos carguen con el esfuerzo financiero, además, de tirar hacia adelante prácticamente todas estas políticas que hemos repasado, que todos ustedes las ven tan correctas. Y que agradezco los elogios. Pero esa es la primera, estudiar más que los demás. Es decir, prepararse más, formar más, competir. No me atrevo yo a decir a demonizar no sé qué o no sé qué bebida. No, tienes toda la razón, porque ¿cuántas bodegas tenéis asociadas? Vamos a decir las que no tenemos asociadas. No, 300 y pico asociadas. Nosotros tenemos 300. Y tenemos casi 5.000, pues fijaros las que faltan de Exactamente. asociarse. Esta es una llamada. La segunda sí que es verdad que las grandes empresas, que son muy conscientes de lo que se está jugando, tú lo has dicho magníficamente bien. Cuando has dicho el Winning Moderation es muchísimo más que un discurso europeo ahora. Es que es el ser o no ser de este sector. Entonces yo animar, no demonizar a nadie. Al revés, tenemos mucho que aprender de otros sectores que organizados y con las ideas claras trabajan muy codo con codo para asumir y conseguir estos éxitos que se están consiguiendo. Lo que hace falta es esto, implicarse. Muy bien, Yo pues sí lo voy a decir a muchas ustedes. gracias, yo creo que Perdona, y además invitar a los países hermanos. Y hablamos de Iberoamérica, tu foro. Te lo tengo que decir, tu foro. Te tengo que felicitar, como otro ítem más de éxito. Pero sobre todo, miren ustedes, muy facilito, tomen nota, fibin@fibin.com. Allí estamos a disposición de todos ustedes para trasladar lo que decía muy bien José Ramón, las experiencias que estamos teniendo y las aplicaciones que vamos haciendo. Nos equivocamos como todo el mundo, pero la verdad es que esto ha caminado muchísimo. Tú querías contestar algo y después Miguel Torres y tenemos que cerrar. Era por no dejar sin respuesta al amigo Bosco con su pregunta muy interesante y por no acabar con un tono, digamos, un poco de pesimismo o de amenaza o de desafío sobre qué ocurre con los otros, lo que hacen los otros. Yo solamente digo, yo creo que hay una constatación, es que cuando alguien copia a otro, el copiado suele ser muy bueno. Quiero decir que yo creo que nuestro mensaje, nuestro posicionamiento y nuestra estrategia es la correcta. Es un poco lo que le pasa a Jerez. Jerez es un nombre que se copia en el mundo y eso yo creo que es muy buena señal. Quiere decir que una cosa que se copia es porque merece la pena ser copiada. Entonces, dicho eso, lo que no te puedes quedar es cruzado de brazos sin reaccionar si alguien te está quitando el terreno o trata de utilizar malas artes o mañas que no son adecuadas. Y la respuesta, Domingo lo ha dicho, ahí tenemos los canales necesarios, tenemos las herramientas, no tenemos ya que inventar nada. Se trata solamente de convencerse, como decía antes en la final de mi exposición, que esto no debería ser ni siquiera un tema de cábalas. O sea, no deberíamos estar considerando si es importante o no. Yo creo que ya esto en 2008 todavía era el momento de planteárselo. Yo creo que ya hoy es un tema de la autopista está marcada, sabemos que contamos con los apoyos públicos, el concepto funciona, ya está testado sobre el terreno. Que estemos todavía dudando y tratando de remar para ver si este tipo de esfuerzos tienen más apoyo de la parte de los protagonistas del sector, francamente tiene poco sentido. O sea que yo creo que ahora ya es un tema más de ponerse manos a la obra y apostar porque el concepto bueno que tenemos y que está siendo emulado o copiado, pues que seamos los campeones. Pues yo creo que este foro va a ser el punto de partida de reactivar todo esto, porque además está aquí España, está Portugal, está Bolivia, está Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, o sea, yo creo que es el momento, Estupendo. Miguel, me has pedido la palabra y ya cerraremos. No, simplemente para felicitar a los organizadores de este primer foro empresarial. Creo que es una excelente idea que ha tenido Jerez y que ha tenido el marco de las bodegas de Jerez en general. Para mí personalmente es un placer estar aquí de nuevo. Hacía años que no venía a Jerez, pero la verdad que estoy muy contento. Y muchas gracias, Isabel, por invitarme. Esta joven amiga de muchos años. Bueno, a las 4:30 retomaremos el trabajo. Habrá la conferencia de don Rafael Ansón. Primero va a haber
la Wine Tracks, que es un nuevo sistema de promoción con una película que se ha grabado en 2 importantes bodegas españolas, la intervención del presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Yo creo que justo a tu alusión de que deberíamos unir el vino a la comida mucho más, y Beltrán lo ha dicho esta mañana también, precisamente por eso hemos querido que el presidente de la Academia Iberoamericana intervenga sobre ese tema. Después oiremos al viceministro de Bolivia, que nos va a hablar de ese pequeño país cuyos bodegueros están aquí casi todos, es increíble. Y a continuación será la clausura con el ministro de Agricultura. Muchas gracias a todos y vamos a tomar 1 o 2 copas de Jerez, lo que nos dejéis.